¿Sabías que en una fría mañana de noviembre, la plaza de Hereford se llenó de murmullos porque estaba a punto de ocurrir una atrocidad tan brutal que aún retumba en los pasillos del tiempo? Lo increíble no es solo la violencia del castigo, sino cómo un caballero ambicioso y aparentemente intocable pasó de dominar al mismísimo rey a ser despedazado ante una multitud eufórica. Y lo más sorprendente es que todo comenzó con una amistad demasiado estrecha, o al menos eso susurraban en los pasillos del poder. Pero retrocedamos. Corre el año 1286 y los campos de Inglaterra todavía huelen a humo de batalla tras las cruzadas galesas de Eduardo I. Entre estandartes ajados y castillos medio en ruinas, nace Hugh Despenser, segundo hijo de un veterano de guerra que nunca dudó en poner la espada al servicio del trono. Su madre, Isabel de Beauchamp, le enseñó desde pequeño que la nobleza era una moneda con dos caras, privilegio y peligro. Nadie sospechaba que el pequeño Hugh llevaba en la sangre un apetito capaz de devorar medio reino. Esto solo era el comienzo. De adolescente, Hugo, como lo llamaban en la servidumbre, recorrió los salones del Palacio de Westminster oliendo la madera encerada y escuchando los susurros de los consejeros reales. Las crónicas señalan que memorizaba los nombres de cada señor, cada hija casadera, cada deuda pendiente. Esa memoria sería su arma secreta en el tablero de la política. Eduardo II subió al trono en 1307 con apenas 23 años y una reputación conflictiva. Prefería banquetes íntimas con música de laúd a las campañas militares que habían encumbrado a su padre. Además, el joven monarca mostraba un interés inusual, o así lo entendían sus contemporáneos, por los modales refinados de ciertos caballeros. Su primer favorito, Piers Gaveston, había alardeado tanto de su influencia que una liga de varones lo arrestó, lo juzgó y lo ejecutó sin miramientos. Aquel vacío junto al trono era una tentación para los ambiciosos. Nadie esperaba esto, pero Hugh Despenser se deslizó en ese espacio con la precisión de un cuchillo afilado. En 1314, la derrota inglesa en Bannockburn frente a los escoceses dejó a Eduardo II con la moral hecha trizas. Hugh lo consoló con palabras suaves y estrategias astutas: reorganizar ingresos, prometer reformas, regalar sonrisas a cambio de silencios. Cada visita nocturna a los aposentos reales alimentaba el rumor de algo más que amistad. Las fuentes clericales, siempre ansiosas por señalar pecados carnales, empezaron a hablar de desvíos antinaturales. Lo impactante es que esa misma bruma de acusaciones le otorgó a Hugh un poder invisible. Cuanto más escandaloso era el murmullo, más íntimo parecía el lazo con el rey. Para sellar su ascenso, Despenser orquestó su boda con Leonor de Clare, nieta de Eduardo I, en 1306. El enlace no solo le trajo parentescos útiles, le entregó Glamorgan, un señorío galés tan fértil como rentable. Las crónicas registran que las arcas de Hugh recibían alrededor de 1,000 libras anuales solo en derechos de paso, una cifra descomunal para la época. Pero su apetito era insaciable. En poco tiempo adquirió tierras en más de 30 condados, a menudo con métodos dudosos, juicios amañados, amenazas veladas, préstamos imposibles de pagar. Lo más sorprendente es que algunos papeles de aquella época muestran a viudas
obligadas a firmar cesiones ante notarios comprados. Y lo que vino después cambió todo. La nobleza comenzó a azuzar el resentimiento popular. El Despenser roba mejor que un salteador de caminos, se comentó en una taberna de York. Los panfletos anónimos, precursoras redes sociales del siglo XIV, pintaban al favorito como un vampiro de impuestos. Las quejas llegaron al Parlamento de 1321 y bajo presión, Eduardo II lo desterró. Para muchos, eso parecía el final. Grave error. Exiliado en la costa francesa, Hugh descubrió un océano de oportunidades turbias. Armó barcos con marineros que compartían su ambición y asaltó mercantes ingleses cargados de lana. Con cada cofre saqueado acumulaba oro y rencores. Oro para sobornar futuros aliados, rencores para justificar su regreso. Este capítulo pirata, poco conocido, cimentó su leyenda oscura. Mientras tanto, la reina Isabel vivía un auténtico reality de humillaciones públicas. Fue despojada de sus rentas, desoída en consejos y, peor, alejada de sus hijos. Algunas crónicas aseguran que le cerraron el acceso a la Cámara Real y la obligaron a comer en estancias secundarias. Él, sentado junto al rey, dictaba quién hablaba y quién quedaba fuera. Esto instaló en la reina un resentimiento incandescente. Si la corte es un tablero, yo moveré la pieza que lo tumbe, confió a su círculo más íntimo. En 1325, Isabel viajó a Francia con la excusa de negociar la paz de Aquitania. Allí conoció a Roger Mortimer, varón fugitivo, experto en rebeliones y cortesano tan encantador como peligroso. La conexión fue inmediata. Unió el odio de ella y el deseo de venganza de él. Testigos declararon que sellaron la alianza con un brindis de vino Borgoña y un juramento: volveremos y derribaremos al tirano y a su sombra. Nadie esperaba esto, pero la invasión se gestó en silencio. Septiembre de 1326. Una flotilla modesta llegó a Orwell con poco más de 2000 soldados, pero armada con cartas secretas enviadas a condes ansiosos de revancha. Lo que siguió fue un desmoronamiento fulminante. Castillos que se rendían sin disparar una flecha, ciudades que abrían las puertas para expulsar a los recaudadores del Despenser. El cronista Adam Murimuth escribió que el reino entero se volcó como un cesto. Eduardo. El 26 de octubre capturaron al Despenser mayor en Bristol. Colgado, decapitado y descuartizado, su cadáver quedó expuesto para saciar la ira de la plebe. La parte más macabra fue arrojar su cabeza a los perros, un gesto simbólico que proclamaba: la nobleza corrupta vale menos que carroña. Y lo que vino después sobrepasó todos los límites. Hugh el joven, junto al rey, cruzó puentes derruidos y bosques fangosos hasta Gales. Durante 2 semanas comieron carne seca y bebieron agua turbia. Las fuentes señalan que el antiguo gourmet apenas probaba bocado. Quizá ya tejía su plan de morir por inanición. No funcionó. Un caballero local, alguien que le debía favores y temía represalias, lo traicionó a cambio de perdón. Capturados, el monarca y su confidente fueron separados. Eduardo sería una ficha de regateo. Hugh, el trofeo central de la venganza. El juicio del 24 de noviembre de 1326 fue más teatral que legal.
El banquillo estaba rodeado de estandartes rebeldes y de damas curiosas que susurraban oraciones para no desmayarse. Los cargos leídos tardaron casi 1 hora. Malversación, tiranía, conspiración, herejía e incluso la acusación de embrujar al rey con artes oscuras. La multitud exigía un castigo que doliera tanto como las víctimas habían sufrido. El resultado era tan inevitable como el alba. Llegamos a la escena que ha llenado páginas de crónicas y pesadillas. Una plataforma de madera, una escalera alta, un mar de rostros expectantes. Ataron a Hugh, le colocaron la corona de ortigas y comenzó el suplicio. Lo castraron en público, un castigo cargado de simbolismo, y arrojaron sus órganos al fuego ante sus ojos nublados. Aún consciente, le abrieron el vientre y quemaron sus entrañas. Dicen que su alarido resonó contra los muros como el cuerno de un ángel caído. Solo después lo ahorcaron, lo decapitaron y lo partieron en 4. Cada cuarto viajó a una ciudad distinta. La cabeza quedó en Londres como siniestro trofeo. Y Eduardo II fue trasladado a Berkeley Castle, donde, según la versión popular, en septiembre de 1327 lo asesinaron con un hierro al rojo para evitar señales externas de violencia. Algunos historiadores dudan de esta historia, pero el simbolismo resultaba irresistible. El mismo pecado que lo habría condenado marcaba su final. El trono pasó a un adolescente de 14 años, el futuro Eduardo III. El gobierno provisional de Isabel y Mortimer pronto mostró grietas. Ella buscaba estabilizar finanzas, él acumulaba títulos. Para 1330, el joven rey, harto de servir de marioneta, arrestó a Mortimer y lo colgó en Tyburn. Así, la rueda del poder giraba otra vez. Regresemos a la figura central. ¿Era Hugh Despenser un monstruo o un producto de su época? Las crónicas cargadas de odio lo dibujan como villano completo, pero archivos muestran a un administrador eficiente que multiplicó ingresos reales, reformó puertos y dotó hospitales. Sin embargo, su voracidad patrimonial y su desprecio por la vieja aristocracia labraron el abismo que se abriría bajo sus pies. Los rumores dicen que poseía un grimorio de magia negra oculto en Glamorgan, que había enterrado lingotes de plata bajo un monasterio, que llevaba un diario secreto con encuentros íntimos del rey. Nada de eso se ha hallado, pero la sospecha añade un brillo tenebroso a la leyenda. En la literatura, su figura se transformó en símbolo del consejero perverso. Shakespeare parece inspirarse en parte en su tragedia. Cada reinterpretación aviva la pregunta: ¿hasta qué punto el deseo y la ambición pueden derribar un reino? Los estudios de género actuales ven su caso como ejemplo temprano de persecución homófoba. Acusan a las fuentes de exagerar la dimensión sexual para justificar la violencia. Aún así, el castigo de castración pública habla por sí solo. Era un mensaje brutal contra cualquier transgresión al modelo conyugal cristiano. No olvidemos a las víctimas colaterales: viudas despojadas, campesinos exprimidos, mercaderes arruinados. En las cuentas parroquiales de Somerset se observa un aumento de limosnas a huérfanos entre 1323 y 1324. Esa estadística revela el impacto silencioso de una ambición desatada. Quizá por eso, en una encuesta moderna sobre los peores villanos británicos del siglo XIV, Hugh Despenser ganó sin dificultad.
encarnaba el miedo atávico a quien acumula demasiado poder, y al hacerlo recuerda a los grandes lo frágiles que son sus tronos. Para entender todavía más este odio, conviene recordar la hambruna de 1315 a 1317. Mientras los graneros se vaciaban y los precios se triplicaban, ver a Hugh estrenar túnicas bordadas era gasolina sobre el fuego. Un monje escribió: «El hambre es mala consejera, pero la injusticia en tiempos de hambre es incendio». Nunca lo olvidaron. Hugh controlaba además la red de correos reales. Decidía qué cartas llegaban al rey y cuáles se perdían. Un permiso extraviado provocó que escoceses incendiaran aldeas fronterizas. Rumores apuntan a que lo hizo adrede para debilitar a un rival. Cuando Gaveston murió, su cabeza se expuso sin gran ceremonia. El contraste con el suplicio de Despenser demuestra cuánto más hondo era el resentimiento. Y aún así, él creyó que su ingenio lo salvaría. A nivel internacional, Hugh negociaba treguas con Escocia y préstamos con banqueros de Florencia. Controlaba tesoro, marina y sello real. Crónicas hostiles afirman que desvió parte de un tributo escocés. Los registros contables nunca aparecieron. La reina Isabel, llamada la Loba de Francia, era culta y políglota. Hugh la ridiculizaba en banquetes, sirviéndole porciones mínimas mientras él devoraba venado. Cada afrenta fue un ladrillo en su conspiración. Durante la invasión de 1326, los flamencos aportaron naves a cambio de promesas comerciales. El plan de Mortimer atacó la logística, no los muros. El castillo más alto cae si no llegan suministros. Se contó que al capturar a Hugh, hallaron un relicario con mechones del rey y una miniatura esmaltada besando a un santo. Sirvió como prueba de influencias pecaminosas. El comité que lo juzgó incluía antiguos amigos. Henry de Lancaster, antaño aliado, testificó en su contra. Envenenó los oídos del rey. La traición de los cercanos selló su destino. Los libros de la Exchequer muestran que entre 1322 y 1325 los ingresos reales crecieron un 10%, y al mismo tiempo aparecieron pagos duplicados a navíos con banderas apócrifas. Un sistema de lavado de dinero medieval. En 1324, Hugh confiscó la biblioteca personal de la reina. Entre los manuscritos estaba un ejemplar del Román del Arroz, talismán sentimental. Mortimer lo devolvió en procesión cuando tomó el poder. Guerra de imagen antes de Twitter. No todo era ferocidad. Pescadores galeses agradecían muelles y hospitales financiados por Hugh. Esa filantropía rara vez se menciona, quizá porque complica el retrato del villano perfecto. Tras su muerte, las 4 partes de su cuerpo se expusieron meses. La del norte la retiraron monjes horrorizados ante los cuervos. La del oeste se perdió en un aluvión. Un poeta escribió: «Ni la tierra quiso abrazarlo en una sola tumba». La cabeza se convirtió en destino turístico. Artesanos vendían amuletos hechos con virutas de la pica, convencidos de que protegían contra la usura. Leonor, la viuda, pasó del lujo al ostracismo. En cartas conservadas se lee su caligrafía temblorosa: «He sobrevivido a la caída de un astro, y ahora debo arar la tierra que antes poseía». Cada vez que un escándalo sacude gobiernos modernos, los analistas invocan a Despenser como arquetipo del consejero corrupto.
7 siglos después, sigue siendo ejemplo negativo en manuales de ciencia política. Lo impactante es que las preguntas esenciales no han cambiado. ¿Qué frena la ambición cuando el líder ama más a un consejero que a su propio país? ¿La libertad de prensa? ¿La separación de poderes? ¿Las constituciones? Todo eso nació para evitar otro Despenser. Así que cuando cierres este relato, recuerda la corona de ortigas, los gritos en la plaza y la soga cortando el aire húmedo. No son postales medievales, son advertencias vivas. Si alguien dice que la historia es cosa muerta, cuéntale lo de Hugh Despenser. Y ahora sí, llegamos al final de esta confesión susurrada. Mañana, otro favorito caerá. Otro público celebrará, pero en tu memoria quedará la imagen del hombre que creyó gobernar tras el trono y terminó reducido, literalmente, a pedazos. Esto apenas rasca la superficie de un siglo convulso, pero basta para recordar que los secretos mal guardados siempre encuentran verdugo. Y lo que vino después, esa parte de la historia, espera a su próximo narrador. Y si alguna vez dudas del poder de una sola decisión, recuerda al joven Hugh tomando la mano del rey en un pasillo tenue. Ese gesto, aparentemente inocente, puso en marcha una cadena de intrigas que incendiaría un reino y dejaría lecciones tatuadas en nuestra memoria colectiva. Tal vez por eso su sombra es tan alargada. Nos obliga a preguntarnos cuánto puede costar un susurro en el oído equivocado.